Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta de albóndigas súper fácil y además deliciosa. Estas albóndigas las podemos preparar de dos maneras: fritas en aceite en la sartén o también hechas en la freidora de aire o air fryer. Yo os voy a enseñar los dos modos y vosotros podéis elegir el que más os guste. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación, aquí en la imagen os voy a dejar escritos todos los ingredientes necesarios para nuestras albóndigas. Empezamos con las dos rebanadas de pan. Tiene que ser un pan blandito y lo vamos a cortar en trozos más pequeños. Sobre los trozos de pan añadimos 3 o 4 cucharadas de yogur, o si tenéis kefir también podéis añadirlo. Removemos un poco para que el pan se empape muy bien con el yogur. A continuación, después de que hemos pelado los dientes de ajo, los vamos a machacar muy bien. Como mis dientes de ajo son un poco más grandes, primero los he cortado al cuchillo y luego los he machacado. También les he añadido un poquito de sal. También vamos a rallar una cebolla pequeña. Yo la he cortado por la mitad y la he lavado muy bien antes y después la he pasado por la ralladora. Otro modo será de triturar la cebolla, solamente ponerla en el vaso de la batidora y triturarla muy bien. Después de triturar la cebolla tenemos que escurrirla muy bien para que no suelte ese agua dentro de las albóndigas. Luego vamos a rallar medio calabacín y también una patata mediana. En el caso que no queréis utilizar el calabacín o la patata, no hace falta, podéis seguir la receta sin ellos, pero os digo que le va a dar un toque muy bueno a las albóndigas y las va a hacer un poco más jugosas. También las podéis triturar y luego escurrirlas un poco. Después de rallar la patata y el calabacín tenemos que escurrirlos muy bien. Aquí tenemos también la carne picada. Yo he utilizado solo de cerdo, pero vosotros podéis utilizar la que más os guste. Sobre la carne picada añadimos un huevo que lo vamos a batir antes un poquito. Luego añadimos el pan remojado en yogur, que ya está blandito y jugoso. Añadimos también la patata y el calabacín rallado. Después la cebolla triturada y el ajo machacado. Le podemos añadir también un poquito de perejil verde picado y un poco de eneldo. En el caso que no os gusta el eneldo, podéis añadirle solamente el perejil verde picado. Ahora añadimos sal a gusto. No hace falta añadir mucha sal desde el principio porque luego podemos rectificar al final. Echamos también pimienta molida al gusto. Y ahora, con las manos muy limpias, empezamos a mezclar todo muy bien hasta que vamos a obtener una mezcla homogénea. Aprovecho este momento para recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Y si os ha gustado esta receta de albóndigas, no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Siempre a alguien le puede ser útil. Cuando hemos terminado de mezclar todos los ingredientes, tapamos el bol con film de plástico o una tapa y lo llevamos al frigorífico para 1 hora. Así la carne va a coger los sabores de todos los ingredientes que le hemos echado. Y después de 1 hora sacamos la mezcla de albóndigas del frigorífico y empezamos a darles forma. Al lado tenemos que tener 2 puñados de harina porque una vez que formamos las albóndigas las vamos a pasar por harina. Cogemos porciones aproximadamente iguales de la mezcla de carne y la boleamos dándole forma a nuestras albóndigas. Boleamos para darles una forma redonda y si queremos también podemos aplastarlas un poquito. Luego las pasamos por harina,
las sacudimos un poco y las colocamos sobre una tabla. Os tengo que decir que por harina yo he pasado solo las albóndigas que voy a freír en el aceite. Las demás, que las voy a hacer en la freidora de aire, no las voy a pasar por harina. Así os voy a enseñar los dos modos de cocinar las albóndigas. Del mismo modo que en la freidora de aire, podéis preparar las albóndigas también en el horno. Si las vais a poner al horno, aquí tampoco hace falta de pasarlas por la harina. Solo pasamos por harina las albóndigas que vamos a freír en aceite. Cuando hemos terminado de darle forma a las albóndigas, ponemos bastante aceite en una sartén, dejamos que se caliente muy bien y luego podemos colocar las albóndigas. Las freímos aproximadamente 2 minutos por cada lado a fuego moderado. Nos aseguramos que estén bien hechas por dentro. Podemos mover un poco la sartén para que el aceite cubra en totalidad las albóndigas. En el momento que están doradas por una parte, le podemos dar la vuelta por la otra parte también. Sacamos las albóndigas fritas en un plato con papel absorbente para quitar del exceso de grasa. Seguimos haciendo el mismo procedimiento con todas las albóndigas que queremos freír. Y ahora pasamos al segundo método, que es un poco más sano, más saludable, porque las albóndigas no van a chupar tanto aceite mientras que se están cocinando. Las vamos a hacer a la freidora de aire. Tenemos que precalentar la air fryer a 200 grados centígrados. Luego sacamos la cesta y en la base colocamos papel de horno. Después ponemos las albóndigas en la cesta y las introducimos en la freidora para unos 7 minutos. Después sacamos la cesta y le damos la vuelta a las albóndigas por el otro lado también. Le quitamos también el papel de horno porque así se van a dorar muy bien. Las dejamos otros 2-3 minutos. Y así han quedado las albóndigas hechas en la freidora de aire. Tienen muy buen aspecto y además están buenísimas y sin mucho aceite. Yo os recomiendo que las preparéis de esta manera. Ahora vamos a ver cómo están por dentro las albóndigas hechas de las dos maneras. He empezado con las que estaban fritas en aceite. Están esponjosas, tiernas y muy jugosas. Tienen un sabor exquisito. Las que están cocinadas en la freidora de aire o air fryer, os tengo que decir que están buenísimas. Aunque no las hemos pasado por harina y no las hemos frito en mucho aceite, tienen un sabor buenísimo. Así que, como habéis visto, con menos aceite y menos grasa se pueden obtener unas albóndigas exquisitas. Queridos amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y que vais a practicar con estas albóndigas. Os tengo que decir que son una delicia. Las podéis acompañar con una ensalada o también las podéis hacer con una salsa de tomate. No olvidéis de darle al me gusta y compartir este vídeo con vuestros amigos en las redes sociales. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.